Hola, ¿qué tal? Muy buenas gente, ¿cómo están? Aquí nos encontramos en Soloy. Y bueno, ya pasamos los estragos que causó el río Fonseca aquí en la comunidad de Soloy. Y bueno, ahora vamos a dirigirnos al mismo río a ver qué es lo que provocó el mismo, pues, el río Fonseca. Vamos a hacer recorrido de aquí desde Soloy. Acá estuvimos hace poco viendo lo que causó el río Fonseca. Es muy triste y lamentable la situación. Y bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Les pido que me acompañen. Y bueno, estamos aquí en Soloy para todos ustedes. Saludos, ¿cómo están? Aquí estamos directamente desde Soloy. Señores, una de las formas que yo pienso que podríamos, claro que no tenemos tal vez en esta ocasión dinero para aportar o algo, pero podríamos hacer un gran aporte si haríamos turismo interno en nuestra comarca. Es muy importante conocer nuestra comarca, es muy importante saber lo bonito que es y sobre todo explorar. Hay muchos lugares en la comarca muy bonitos que nosotros no conocemos, no sabemos. Y bueno, aquí estamos en Soloy, un punto bastante bonito, y apoyaríamos mucho a nuestra gente haciendo turismo interno. Si ustedes son de otros lugares, pueden venir por aquí a hacer su aporte. Hay buonería, hay restaurantes que he visto que dan buenos servicios, hay tienditas. Todo eso son aportes que nosotros mismos podemos hacer y sería bastante. También tenemos que ir allá. Tenemos que ir allá hay un lugar en Soloy, si usted es Soloy, hay un lugar que le dicen, creo que es Cerro Banco. Hay una cascada que pronto iré por allá también. Quiero visitar la cascada y bueno, mostrarle a la gente también lo bonito que es nuestra tierra, nuestra comarca, y por qué debemos respetarla y cuidarla, y sobre todo valorarlo y compartir. En compartir podemos hacer turismo interno. El turismo interno hace que la gente de una u otra forma obtenga algún beneficio, y eso hace que nuestra gente crezca como cultura y puedan compartir sus conocimientos. En fin, sería de gran ayuda que nosotros mismos, si somos noves, por decir algo, soy de otro lugar, pero soy nove, y yo pueda venir a hacer turismo interno acá en Soloy. Y eso ayudaría a la gente también. Y aparte de hacer turismo interno, es bueno disfrutar de nuestra naturaleza, de nuestra comarca. Señores, aquí estamos ya llegando, acá ya estoy hablando un poco, lo que no pueden ver la transmisión en vivo ahorita mismo. Ya estoy llegando a un lugar para mostrarles, se lo voy a mostrar cómo quedó el lugar de acá. Está bastante feo por lo que veo. Vamos a ver cómo quedó esto por acá. Vaya, que la madre naturaleza es algo bien difícil. Es muy triste ver este escenario. Vamos a girar la cámara. No se puede girar. Bueno, ahí está. Cómo quedó todo destrozado. Cómo nuestra naturaleza nos quita en cuestión
de un instante nos arrebata todo. Esta es la parte de más arriba, donde está el caos y donde hubo más gente afectada, es más allá abajo. Y bueno, eso lo subiré un video aparte hablando de esa partecita. Y bueno, aquí estamos ya subiendo el río Fonseca, creo que este es el río Fonseca, si no me equivoco. Estamos subiéndolo. Se te agradecería mucho que puedas compartir el video para que así otras personas puedan venir a conocer Soloy, hacer turismo interno y bueno, estar aquí apoyando a la gente. Y es triste, es triste. ¿Ve? Yo vi cómo quedó eso y es bastante triste ver que en cuestión de segundos, cosas que nadie se imaginaba, perderlo todo. Y bueno, por suerte Panamá es un país grande, no digo pequeño, pero grande de corazón. Entonces, mucha gente han ayudado y bueno, vine aquí también para mostrarle y enseñarle lo que ha pasado, mi granito de arena, decirle a ustedes que hagan turismo interno, para que vengan a Soloy a visitar la tierra, la comarca. Aquí estamos, señores. Vamos ya dirigiéndonos al cuadro. Vamos a ver qué sucede por acá. Más tarde vamos a pedir entrevista a la persona, vamos a ver si nos dicen algo por acá. Bueno, sí, como les seguía diciendo, es bueno que hagamos turismo interno, así podemos conocer nuestra tierra, nuestra gente, compartir. Ya no es tiempo de regionalismo ni nada de eso, ya olvídense de eso. Ya el regionalismo yo pienso que ha pasado y bueno, es tiempo de tomar nuestra cultura, nuestra sociedad como una sola. Así que si usted espérate, viene un camión, voy a dejar de hablar por un instante. Bueno, de momento pienso que es muy bueno hacer que personas, o yo, por lo menos yo que soy de Bocas, de Cusapín, puedo venir aquí a conocer Soloy, cosa que queda muy lejos de mí, de mi alcance. Entonces puedo venir acá a Soloy a hacer turismo interno, o sea, en la misma comarca, yo siendo de Cusapín, igual que cualquier otra persona puede venir a hacer turismo interno aquí. Sean bienvenidos, la gente aquí son muy amables, por lo que he visto, me tratan muy bien. Y no, creo que es bastante tranquilo, se puede venir a hacer turismo aquí tranquilamente. Creo que no hay problema con eso. Bueno, más tarde estaremos viéndonos otra vez. Gracias por compartir mis videos. Hasta pronto. Chao.